2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar hoy nuestro lente en Ecuador. Estos son los hechos. El asesinato de una ecuatoriana embarazada a manos de su pareja, que en este caso no cabe anotar su nacionalidad, pero es importante para entender el contexto de lo que pasa en el Ecuador, porque en todo caso fue asesinado por su pareja, que es un hombre, pero este hombre resultó que es de origen venezolano. Y esto ha desatado una ola de actos xenofóbicos en el norte de Ecuador. La Fundación Venezolanos en el Exterior reporta 4 venezolanos muertos y 82 heridos. Sin embargo, esa cifra ha sido desmentida por la ministra del Interior. Dicen que no hay muertos. Entonces, a este momento todavía no sabe uno bien qué está pasando en el Ecuador. Esos son los hechos. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. El debate, ¿usted cree que las medidas migratorias adoptadas por el gobierno de Ecuador aumentan la xenofobia contra los venezolanos en ese país? ¿Se equivocó el gobierno del presidente Lenín Moreno al decir que habrá brigadas para poner atención a dónde están los venezolanos, en qué lugares se encuentran y así también tratar, pues quizás no de desviar la atención, pero sí de no enfocarse en el problema real que fue que es un caso de feminicidio en territorio ecuatoriano? ¿Es un paso para restringir la ola migratoria de venezolanos? ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador en una noche fatídica en la ciudad de Ibarra? Ya vamos a ver unos videos bastante fuertes para una noche muy lamentable para los venezolanos. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Hay indignación y repudio en Ecuador por un nuevo hecho de violencia contra la mujer. Durante 90 minutos, en plena vía pública, un venezolano mantuvo como rehén a su pareja que estaba embarazada. Agentes de la policía no lograron impedir que ésta la apuñalara, causándole la muerte. Estas son las imágenes que indignan a Ecuador. Un hombre de nacionalidad venezolana con cuchillo en mano mantuvo como rehén a una mujer en la ciudad de Ibarra, al norte del país. Durante 90 minutos, Jordi Rafael amenazó con asesinar a Diana Carolina, quien se encontraba en estado de embarazo. Policías armados lo arrinconaron contra la pared y cuando faltaban pocos pasos para llegar a él, fueron testigos de cómo le propinó 2 puñaladas a la mujer en frente de decenas de personas, provocándole la muerte. El atacante fue detenido por las autoridades de Ecuador, que en un comunicado explicaron lo sucedido. El ciudadano estaba amenazando mediante un cuchillo con atentar contra la vida de una mujer, quien sería su pareja sentimental. Ante este escenario, los uniformados comenzaron a tomar el procedimiento aplicable a la circunstancia. El accionar de los agentes fue duramente cuestionado en redes sociales por ciudadanos y funcionarios como la ministra del Interior, María Paula Romo. Lo ocurrido en Ibarra es un horror inaceptable. La muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hemos decidido el cambio de gobernadora y jefe de Policía de Ecuador y el envío inmediato de fuerzas especiales. Asociaciones de venezolanos en Ecuador pidieron que no se estigmatice a sus compatriotas y le pidieron también a las autoridades especial protección. El asesinato se produce a menos de una semana después de que una mujer fuera violada por 3 hombres en un bar en Quito. Según cifras oficiales, más de 300 mujeres han muerto producto de feminicidios en Ecuador desde el 2014. Este asesinato ha desatado una ola de actos xenofóbicos en el norte de Ecuador, donde ocurrieron los hechos. Una organización de venezolanos residentes en Ecuador piden no estigmatizar a los migrantes, mientras el gobierno de Lenín Moreno, en un comunicado, endurece los controles migratorios, habla de brigadas ciudadanas y también van a exigir el pasado judicial apostillado como requisito para entrar a Ecuador. En Ibarra, los habitantes irrumpieron en esta vivienda para desalojar a un grupo de migrantes venezolanos. Enardecidos por el asesinato de una ecuatoriana embarazada, sacaron a la calle sus colchones, sábanas, cobijas y demás objetos personales y les prendieron fuego. Niños acompañados de sus madres y padres también se vieron obligados a abandonar lo poco que tenían. Este otro video muestra el momento en el que taxistas de la ciudad acorralan a unos venezolanos para propinarles una golpiza.
En la terminal de autobuses de Ibarra, otros migrantes fueron perseguidos entre chiflidos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó la creación de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, anuncio que fue criticado por la ONG Human Rights Watch. Presidente Lenin, cualquiera que haya cometido un crimen tan grave, sea nacional o extranjero, debe ser castigado. Pero este pronunciamiento y las brigadas que propone solo aumentan la xenofobia. El gobierno no puede propagar la histeria colectiva. La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, salió al paso de la polémica y aseguró que la fuerza pública patrulla la ciudad de Ibarra para evitar ataques contra venezolanos. Precisamente porque nos preocupa que la violencia venga de estas reacciones desproporcionadas. La violencia de género llevó a miles de personas a marchar este domingo en las calles de Quito. Allí rechazaron la reciente violación masiva a una mujer de 35 años en la capital y el asesinato de la mujer embarazada el pasado sábado en Ibarra a manos de un venezolano. Creemos que el tema de la violencia en contra de las mujeres no es un asunto de nacionalidad. El tema de la violencia en contra de las mujeres es un asunto de un sistema que permanentemente ha excluido a las mujeres. En medio de la indignación que causó el asesinato, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, anunció este lunes que a partir de ahora los venezolanos que quieran entrar al país deberán presentar su pasado judicial apostillado. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Estas medidas se tomaron esta mañana en una cadena nacional, pero los hechos llevaron a que el gobierno nacional, el gobierno de Lenín Moreno, emitiera un comunicado. Y a raíz de este comunicado es donde están diciendo los ecuatorianos que se exacerbó una ola de violencia y de xenofobia contra los venezolanos. El comunicado dice lo siguiente: Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad. He dispuesto a la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo, en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no vamos a sacrificar la seguridad de nadie. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen y tienen mi respaldo. Con ese contexto y los videos que ustedes han visto de Ecuador, vale la pena hoy preguntar si usted cree que las medidas migratorias adoptadas por el gobierno de Ecuador y ese tipo de comunicados por parte de un gobierno aumentan o no la xenofobia, en este caso contra los venezolanos en el país. El hashtag de hoy es #ZoomEcuador. Hoy nos acompaña desde Quito Egled Noda. Ella es presidenta de la ONG Chamos en Ecuador, vocera de la Federación de Venezolanos en Ecuador. Está con nosotros el coronel retirado Mario Pazmillo, consultor internacional en seguridad y defensa, exdirector de inteligencia militar, y María José Carrión, asambleísta por el partido Alianza País, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. A los tres, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Voy a empezar con Egled, porque sé que tiene testimonios de venezolanos que han tenido que salir de Ibarra. Para poner el contexto, Ibarra es una ciudad que está bastante cerca de la frontera colombo-ecuatoriana, hasta el norte del Ecuador, y es ahí donde se originaron los hechos. Bastante cerca también de Quito, por lo que el movimiento más fácil para las personas que han salido de Ibarra, en este caso los venezolanos, es llegar hasta Quito, y ahí Egled los ha recibido. ¿Cuál es la situación, Egled, con la que usted se ha encontrado? Hola, Andrea Bernal. Muchísimas gracias primero por darnos la oportunidad de ser escuchados, ¿ok? Porque es importante escuchar la voz de este lado, o sea, la voz del venezolano que se encuentra en esta situación. Exactamente fue así, ¿ok? El día viernes o sábado de la semana pasada estuvimos nosotros en Ibarra armando el primer equipo de solidaridad, una extensión de Chamos en la ciudad de Ibarra. Y providencialmente ocurrió este asunto y estábamos ya preparados para esto. El día de ayer estuvimos recibiendo 40 venezolanos que vinieron huyendo, ¿ok?, de un linchamiento que era prácticamente inminente en la ciudad de Ibarra. Esto justamente ocurre después de que el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la nación en donde vivimos, hace ese tipo de afirmaciones, caldeando mucho más los ánimos. En el transcurso del viaje entre Ibarra a Quito, perdimos como aproximadamente 40 venezolanos que se dispersaron por el miedo, por el temor en el que se venían desplazando. Y terminamos recibiendo 10 en nuestra sede. De estos 10,
3 de ellas estaban embarazadas. Y los testimonios de estas personas los colocamos en nuestro en vivo, en Instagram, en nuestras redes, para que de alguna manera pudiéramos resguardar el testimonio de estos chicos. Los invitamos el día de hoy en la tarde para que participaran en el programa al que amablemente nos están dando esta oportunidad, pero ellos por temor decidieron no participar. Sin embargo, ahí está en nuestro historial de Instagram las historias de estas personas que fueron las que nos prestaron sus rostros y narran perfectamente una noche de terror que nosotros la hemos calificado al mejor estilo nazi de la noche de los cristales rotos. Usted habla de testimonios, tenemos algunos que nos han hecho llegar de cómo fue justamente la situación en la noche de ayer en Ibarra, frente pues a videos que hay también circulando en redes sociales. De todas maneras es bueno poner el contexto de qué es lo que sucedió, porque la ministra del Interior ha dicho que ya está todo tranquilo. Ojo, la ministra también del Interior, María Paula Romo, en redes sociales ha dicho que no hay muertos, que no hay cifra de muertos. Egled, ¿usted manejaban que sí había muertos? No, mira, Bernal, te agradezco mucho que toques ese punto, porque nosotros, Andrea, Bernal, nosotros hemos tenido una gran consternación por unas declaraciones irresponsables, ¿ok?, a título personal y de forma aislada que realizó alguien, ¿ok?, que evidentemente por respeto a su persona no lo mencionaré, pero que fue de uso público, nacional. Fue totalmente irresponsable hacer esas afirmaciones. Nosotros hemos recibido aquí, son heridos con historias que hemos tenido que abordar con nuestros psicólogos, ¿ok? A mi derecha tengo al psicólogo del grupo y a mi izquierda otra integrante de otro grupo que también nos tuvieron que ayudar con apoyo de primeros auxilios psicológicos. Pero que tengamos reportes sobre muertes certificadas no tenemos aún. A esta hora, ninguna. ¿Ok? La situación no ha estado totalmente relajada tampoco, ¿ok? O por lo menos no ha bajado del todo. Evidentemente hay personas que hasta hoy en la madrugada, Andrea, estaban ocultándose debajo de las camas con sus hijos, porque fueron a sus casas a tocarle las puertas y exigirle la salida. Tenemos imágenes, fotografías de cómo fueron a los hoteles, a los sitios de hospedaje, organizaciones donde abiertamente vivía una cantidad importante de venezolanos y fueron directamente a hacer daños de la infraestructura, rompieron vidrios, ¿ok? Una ola de xenofobia y de violencia que realmente se ha convertido en una noche de terror para nuestros paisanos en Ibarra y que se ha tratado de propagar al resto de las provincias. Nosotros ahorita estamos monitoreando a través de nuestros enlaces en las diferentes provincias los brotes de violencia que pudieran estar ocurriendo en los principales asentamientos venezolanos en el país actual. Sí, ahora, asambleísta Carrión, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya escucha usted una parte de la visión, sin duda alguna, Egled pues ha tenido que recibir, y luego vamos a mostrar algunos testimonios de personas que han tenido que llegar hasta Quito porque dicen que les robaron sus cosas, les quemaron, trataron de quemarlos, de golpearlos, mujeres con niños, etcétera. La cuestión, María José, ¿se salió de las manos? Bueno, primero un saludo a todos los televidentes que el día de hoy a través de su señal nos están mirando, mandar un mensaje de tranquilidad, de calma. Han sido momentos difíciles sin duda para los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Hemos vivido momentos complejos de esta angustia, de este hecho delictivo, de un delincuente que más allá de la nacionalidad, digamos, ha cometido un crimen absolutamente que debe ser rechazado por toda la sociedad en su conjunto, un asesinato a una mujer que además, dicho sea de paso, estaba embarazada y que lamentablemente hubo 90 minutos de angustia alrededor de este tema. A partir de eso se ha llegado a una serie de cuestionamientos acerca de si la policía actuó adecuadamente, si no actuó, y por otro lado también lo que usted ha planteado como uno de los temas a discutir, el hecho de estos incidentes, si se quiere, que podrían ampliar hacia un sentido de xenofobia, de este odio al migrante al que ha llegado. Creo que hay que decir, ningún país está preparado para un éxodo tan grande como el que ha habido de ciudadanos venezolanos. He estado varias veces durante el último año en la frontera norte. He tenido la posibilidad de ver los cientos de familias que llegan todos los días a la frontera norte del Ecuador y obviamente esto genera una crisis migratoria importante.
Creo que los esfuerzos que están haciendo los países de la región por un poco solventar esta crisis migratoria venezolana, este éxodo que hemos llamado en el Ecuador, y donde Ecuador ha sido líder no solo en garantizar estos canales humanitarios, por ejemplo, la llegada de venezolanos y el traslado para quienes han querido ir a Perú, por ejemplo, ha sido acciones importantes, claras y firmes. Sin duda, cualquier acto violento en contra de cualquier persona por su nacionalidad, por su credo, por su formación, están absolutamente condenados en el Ecuador. Coronel, creo que no se debe dar mensajes en este sentido, ¿no? Claro, pero no se deben dar mensajes, coronel, pero hay un mensaje del gobierno ecuatoriano que puede haber confundido a la gente al decir que se dispone la creación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo, en la frontera. ¿Qué ocasionó el comunicado del presidente Lenín Moreno en la ciudadanía? Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los televidentes y para los panelistas. Yo creo que primero el presidente de la República está completamente en relación a la temática. Existe una falta de asesoramiento adecuado. No se puede juzgar un hecho aislado, específicamente el tema de la muerte de la señora que fue apuñalada por un ciudadano venezolano, con esta actitud como de revancha hacia la migración. Creo que esas cosas no pueden estar conjugadas dentro de una política estatal, porque lo único que hace es generar actos de xenofobia y estos pueden ir en incremento. Yo creo que lo prudente del caso es primero mejorar los sistemas de control a nivel migratorio, pero no colocar brigadas o grupos para comenzar a hacer batidas o cacerías de brujas. Esas cosas no están dentro de la temática regional y peor, nacional. Creo que en eso se equivocó completamente el presidente de la República. El punto importante acá es que debemos de capacitar a nuestra Policía Nacional, capacitar a nuestros protectores de la ciudadanía en técnicas y procedimientos para el uso adecuado de la fuerza. Caso contrario, tendremos no uno, sino tendremos varios incidentes. Lo que pasa aquí es que estamos pidiendo a la Policía Nacional que actúe y no le damos los respaldos correspondientes. Pero para sin que duda, esa fuerza coronel, pero pueda sin duda actuar. ese es un tema que me gustaría tocar, porque uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí con la policía? Pero ese es un tema. Pero el otro es ¿qué está pasando con el tema de la migración? Porque lo que dice la asambleísta Carrión tiene toda la razón. Ecuador ha sido, después de Colombia, uno de los países que más le ha abierto la puerta a los venezolanos. Usted dice que es una falta de... Decirle que ha habido 1 millón de venezolanos que el año anterior entraron. Claro. Hay un registro que probablemente en el país hay alrededor de 300,000, incluso un poco más, porque no todas las personas que entran de forma regular. De acuerdo. Es decir, no tienen la documentación, pasan la frontera, incluso por pasos de frontera que no son legales, ¿no? Claro, pero cuando dice el coronel Carrión, coronel Pazmiño, perdón, señora Carrión, que hay una falta de asesoramiento adecuado del presidente, ¿usted cree que el presidente falló en ese comunicado? Bueno, yo creo que siempre hay que tener un poco de prudencia. Que faltó tranquilidad, sin duda, la respuesta. Yo creo que la respuesta de un presidente ante un hecho tan grave que, le digo realmente, Andrea, ha conmocionado al país. Estos días se están organizando marchas, no por la nacionalidad de la persona, ojo, sino por la violencia del hecho. La violencia del hecho, además filmado, transmitido, repetido, pasado por redes sociales, ha generado una sensación muy fuerte de violencia, especialmente esta violencia de género. Este femicidio ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana. Creo que hay que tener prudencia en los mensajes, no dar mensajes inadecuados, incorrectos, porque la violencia no se cura con más violencia. La violencia se cura con políticas claras, con una justicia eficiente, con el cumplimiento de la ley. Hace poco hicimos una ley de erradicación de la violencia contra las mujeres en la Asamblea Nacional, una discusión importante, pero hay que saber si es que esas alarmas que la ley preveía, como alarmas de cuidado a las mujeres cuando había inicios de violencia en la pareja o con la expareja,
funcionaron o no. Claro. Es decir, pero, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Claro, entonces aquí tenemos como tres aristas. Una, la que propone el coronel Mario Pazmiño, que es el tema de la policía. ¿Qué le pasó a la policía? Por supuesto. Dos, el que propone usted, que es el tema del feminicidio en Ecuador, gravísimo. Hay un caso de la semana pasada, si no me equivoco, de una mujer violada por 3 hombres en un bar. Entonces la sociedad está asustada. Y la otra, que es también la que tenemos con Egled, que es ¿qué está pasando contra los venezolanos? Porque aquí no es que un venezolano mató a una mujer, sino un hombre, y era su pareja. Un hombre entonces mató a una mujer. Exactamente. Entonces, fíjese que usted mismo, el caso de Marta, Andrea, que usted trae a colación, que fue la semana anterior, que conmocionó y comenzó a hacer movilización social de la gente en contra de esta violencia, contra esta mujer que el nombre protegido es Marta, fueron 3 ecuatorianos. De acuerdo. Y no por eso vamos a salir a linchar a todos los hombres que hay en el Ecuador, por favor. Claro. Sería una locura pensar así. Pero entonces yo creo que hay que dar mensajes prudentes, mensajes de calma y de un ejercicio, yo estoy de acuerdo con el coronel, hay que hacer un ejercicio fuerte de ver qué está pasando con la Policía Nacional. Dotar de mejor instrucción, armamentos, todo ese análisis hay que hacerlo. De hecho, yo estoy haciendo una propuesta legal para la aplicación de un reglamento específico para el uso progresivo de la fuerza. Vamos por partes, si les parece. Hay testimonios fuertes, dolorosos de venezolanos que en la noche de ayer tuvieron que salir de Ibarra despavoridos, corriendo, y junto a su familia relatan esos angustiosos momentos que vivieron. Yo le pregunto a los ecuatorianos que ganan por sacarnos de su país, que ganan por sacar un hermano venezolano. Cuando ustedes no tenían todo y nosotros teníamos todo, le damos todo. Ustedes venían a nuestro país, Colombia venía a nuestro país. Todo el mundo venía a nuestro país a comer de nuestras riquezas. Nunca los sacamos, nunca los humillamos. ¿Por qué nos hacen esto? Son millones de venezolanos que están afuera del país haciendo lo mejor para darle a su familia. Basta la humillación, basta. Basta de tratarnos mal. Somos gente que estudiamos, somos gente que salimos adelante, somos gente luchadora. No le robamos $1 a nadie. No más maltrato para ningún venezolano. Todos somos Venezuela, aunque estemos en el último rincón del mundo. Todos. Ya basta. Te amo, Venezuela, y la amo a la gente de mi país. Es un video que está viral hoy en redes sociales de una venezolana justamente en Ibarra pidiendo como calma. En todo caso, pues creo que debió ser un fin de semana complicado. Ojalá los ánimos, como dijo la ministra de Interior, empiecen a bajar. Egled, sin embargo, la misma ministra decía que tal vez había estaba exacerbada la sociedad, la comunidad, pero que no era como se estaba presentando. Usted habló de 10 personas. ¿Cuántos venezolanos de Ibarra llegaron a Quito y qué recibió usted bajo qué circunstancias? Andrea, como te comentaba, que providencialmente, que bendito sea Dios por eso, nosotros estábamos formando un grupo precisamente en Ibarra y lo activamos entre viernes y sábado. Y justamente explota esta situación. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que, gracias a Dios, estas personas tenían nuestros números de teléfono, ¿ok? Y tenemos una trayectoria de ser una red de solidaridad que da apoyo a migrantes, independientemente de su nacionalidad, pero como viene de venezolanos, en un momento crítico del venezolano nos hemos enfocado en este grupo, ¿ok? Lo que a nosotros nos llama la atención, y era algo que yo hablaba hoy en una rueda de prensa aquí en el Ecuador, desde la sede de Chamos Venezolanos en Ecuador, es que nosotros estábamos suplicando, ¿okay?, a las autoridades ecuatorianas que en la medida de lo posible sean prudentes a la hora de realizar pronunciamientos, sobre todo figuras de poder, de peso, de liderazgo, porque generan en una población que está sensible ante un éxodo masivo de venezolanos, una hipersensibilidad y genera brotes de violencia. Lo peor del asunto es que hoy nos llegamos a enterar, y de hecho le mandamos amablemente nuevamente un mensaje al alcalde de Ibarra, que por favor no convoque la reunión que tiene él para mañana para crear las brigadas que todavía no han definido los términos de cómo van a ser, ¿ok? Y que van a generar más violencia en Ibarra. Que por favor evite las aglomeraciones, evite los posibles colectivos violentos, evite las posibles persecuciones o agresiones entre ambos bandos. Nosotros estamos preocupados por nuestra gente, pero ahorita, en este momento, mientras yo hablo contigo, Andrea, en estos momentos está otra mitad del grupo reunidos con la Defensoría del Pueblo, exigiéndole a la Defensoría que se pronuncie y que para el día de mañana, si el alcalde de Ibarra
convoca a esta reunión todas las redes de solidaridad, las fundaciones, las ONG, los organismos de protección de derechos humanos, ¿ok? Y las diferentes asociaciones civiles ecuatorianas que han tenido a bien darnos su respaldo, vamos a estar mañana en esa reunión para ser garante de los derechos humanos y sobre todo el derecho humano más grande que existe, que es el derecho humano a la vida, sí, al respeto del ser humano. Vamos a una pausa, si les parece, la primera aquí en el programa, y luego regresamos con este análisis que estamos haciendo. ¿Usted cree que las medidas migratorias adoptadas por el gobierno de Ecuador y sus posteriores comentarios frente a lo sucedido ayer en Ibarra aumentan la xenofobia contra los venezolanos en el país? El hashtag de hoy es Zoom Ecuador. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Hoy hablamos sobre la xenofobia contra venezolanos y eso realmente está sucediendo sobre todo en Ecuador luego de una noche muy dura en la ciudad de Ibarra, cuando el contexto es que un hombre que es de nacionalidad venezolana, tenía una novia y la mató en plena calle en Ibarra, en Ecuador. Y pues hubo una turba en la noche de ecuatorianos bravísimos, angustiados, con mucha ira y propiciaron pues ataques contra venezolanos que viven en esta ciudad. Y hoy preguntamos si las medidas migratorias adoptadas por el gobierno ecuatoriano, porque han tomado medidas migratorias, y también un comunicado donde hablan de crear brigadas para vigilar a los venezolanos en sus lugares de trabajo, en las calles, etcétera. Dentro de lo que pasó en la noche de ayer en Ibarra, pues hay fuertes testimonios, ya veíamos uno. Está este otro angustioso testimonio de una migrante venezolana relatando las agresiones que sufrieron. Aquí están sus palabras, donde asegura que la situación se salió de control. Marico, esta vaina está demasiado fea, demasiado fea. Hay un video en el que aquí rompen como que la ventana de una casa y la tipa dice, ahí hay una, sáquenla. Hay otro video, ya te los voy a pasar, en el que los están correteando en el terminal. Ahorita estaba leyendo comunicados y dicen que aquí en Quito mañana va a haber una marcha, que no salgamos identificados como venezolanos, que todo se puede poner feo. La vaina se salió de control. Eso es uno de los testimonios que logramos conseguir a través también de las redes sociales, donde la gente, pues los venezolanos estaban muy angustiados. Muchos en las noches tuvieron que salir hasta Quito, que queda pues a pocas horas de la ciudad de Ibarra. Se habla de madres con niños en brazos, gente que no pudo pues sacar sus cosas de donde vivía. Sin duda alguna fue complicada la situación. Coronel, usted hablaba del actuar de la policía, pero en estos momentos a mí me gustaría también enfocarme en si realmente hay esa xenofobia contra los venezolanos en Ecuador, o podríamos hablar de un capítulo aislado también por la ira que había frente a este asesinato. Yo creo que no podemos hablar de un procedimiento o actos de xenofobia generalizados. Yo creo que la ira del populacho se generó negativamente contra algunos residentes venezolanos, que es sumamente lamentable porque ninguna persona tiene el derecho de tomar la justicia por sus propias manos y peor aún, humillar, peor aún, agredir a otros compatriotas extranjeros, en este caso venezolanos, que están saliendo de su país para renacer o tratar de buscar mejores condiciones de vida para su familia. Creo que los ecuatorianos siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo que ha dado la mano al migrante y lo ha recibido. Creo que estos actos son reprochables en su totalidad y las posiciones de algunas autoridades nacionales, incluidas las del presidente de la República, lo único que hacen es incrementar esta violencia que se puede ir generando en la ciudad de Ibarra. Lo grave del tema es que yo le veo que el punto medular está en que esa fuerza pública, me refiero a la Policía Nacional, tiene necesariamente que manejar de otra forma este tipo de incidentes, este tipo de actos delictivos, porque
si no actúa adecuadamente, se generan estos actos de violencia colectivos que son reprochables, como he manifestado y como la señora del colectivo venezolano bien lo dice, y los testimonios de las personas que están sufriendo en carne propia este tipo de agresión de algunos malos ciudadanos, que lo que están haciendo pues, es haciendo quedar mal a nuestro país, y más que todo, están afectando tremendamente a la familia del migrante venezolano. Eso no creo que sea justo, porque debemos reconocer que somos un país también de migrantes y tenemos gran parte de nuestros conciudadanos en diferentes partes del mundo. No esperemos que desde allá también los traten de esa manera. Creo que ahí hay una situación completamente equivocada dentro de la visión que tiene el gobierno nacional. Creo que hay que tomar medidas, indudablemente que hay que tomar medidas. Medidas como cuáles. Exigir un mejor control migratorio, indudablemente que se tiene que hacer, porque también recordemos que la persona que asesinó en Ibarra ya tenía un prontuariado delictivo y que no se sabía en el país. Es necesario mantener ese tipo de control migratorio, pero eso no quiere decir que hagamos una cacería de brujas o coloquemos brigadas o creemos grupos volantes para estar ubicando a venezolanos y tratando de humillar o capturar a estas personas. Eso no es una política estatal, no debe ser una política estatal, tiene que ser como ecuatorianos y como un país respetable, una política de respeto a los derechos de la ciudadanía, de respeto a los derechos humanos y colectivos en la región. Creo que coronel, eso depende en gran manera de cómo las autoridades manejen esto, y el problema hoy, y quizás la polémica hoy en Ecuador, es cómo realmente las autoridades manejaron esto, empezando por ese comunicado del presidente Lenín Moreno. Es decir, las mismas autoridades están, no sé, faltando a su responsabilidad, coronel. Yo, para mi criterio, voy a hacer una posición muy personal. Yo no creo que aquí el responsable de esta situación que se está generando sea la gobernadora y el comandante de la policía. Aquí los responsables son las autoridades desde el anterior gobierno que no prepararon, no capacitaron para que se dé el uso progresivo de la fuerza. Y solo le pongo un ejemplo muy puntual. A nuestros policías les entregan el arma, una pistola Glock, le dan 25 cartuchos y tienen prácticas anualmente. Lo grave de esto es, la pregunta que yo me formulo es, si un policía nacional tiene la capacidad de realizar un tiro efectivo para evitar que se dé un acto de este tipo de asesinato, con tanta eficiencia, con 25 cartuchos. Creo que tenemos que mejorar los sistemas de capacitación de nuestra fuerza pública, tenemos que elaborar leyes que sean mucho más amigables y de respaldo a la Policía Nacional. No debemos tampoco dejar aislado al servidor público, en este caso la Policía Nacional, cuando él actúa en defensa de la ciudadanía. Hemos ya visto casos como en Imbabura mismo, como en otras partes del país, en donde policías que actuaron en defensa de la colectividad están presos. Entonces tenemos necesariamente que respaldar a nuestras instituciones de control. Una cosa es respaldar a estas instituciones de control y otra cosa diferente es tratar de buscar chivos expiatorios donde no existen. Asambleísta, hay reacciones del gobierno venezolano. El canciller venezolano Arreaza dijo justamente que la situación de los venezolanos en Ibarra iba a responsabilizar a Ecuador por lo que suceda con los migrantes en su país. Escuchemos. En su condición de jefe de Estado, el presidente Moreno está en la obligación de conocer que la nacionalidad no es un criterio de criminalización, por lo cual resulta especialmente repudiable que se valga de esta treta para evadir la responsabilidad de su gobierno en la reproducción de delitos violentos con los cuales no ha sabido lidiar, como el feminicidio, que tan solo en el año 2018 alcanzó la luctuosa cifra de 88 mujeres asesinadas en el Ecuador por motivos de género, por lo que Venezuela responsabiliza al ciudadano presidente de la República del Ecuador y al Estado que dirige por toda infracción contra la integridad física, moral y ciudadana de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país.
Y hay más reacciones. Diosdado Cabello pidió a la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, investigar la persecución de la que fueron víctimas los venezolanos en Ecuador. Exigimos, y este partido, la Dirección Internacional, tiene que dirigir una comunicación a la señora Bachelet para que se abra una investigación al señor Lenín Moreno por estos ataques al pueblo de Venezuela en su territorio. Usted como asambleísta, señora Carrión, ¿qué le responde a las autoridades de Venezuela? Bueno, primero, como dije inicialmente, el fenómeno migratorio, el éxodo que estamos viviendo, no es una responsabilidad exclusiva del gobierno ecuatoriano. Hay graves problemas internos en la República de Venezuela que obviamente los venezolanos de forma responsable deben resolver esos problemas internos. Pero producto de esa grave crisis económica que no puede ocultarse ni tratar de maquillarla ni taparla con un dedo, como si fuera la acción de querer tapar el sol con un dedo, ha producido un éxodo de venezolanos. Yo creo que allí hay una primera problemática que deberían abordar con responsabilidad tanto el presidente Maduro como el canciller y todas las autoridades venezolanas. ¿Qué están haciendo ellos para resolver la crisis humanitaria de su pueblo venezolano que ha salido a distintos lugares de la región, especialmente, Andrea, su Colombia y nuestro Ecuador? Creo que son los países de mayor recepción de esta migración, de esta ola migratoria, que sin duda alguna, como decía el coronel, nuestro país también es un país migrante. En la crisis del 99, alrededor de 2 millones de personas salieron del Ecuador y fueron también migrantes en una gran cantidad. Las familias ecuatorianas, no hay una familia donde usted no pueda decir que un familiar migró en la crisis económica del 99. Hay una migración, hay una historia de migración del Ecuador, por tanto es un absurdo pensar que el Ecuador está planteando políticas en contra de la migración. Primero, eso no es así. Segundo, el canciller ecuatoriano ha sido enfático en señalar, y el presidente de la República, en garantizar aquí los mismos derechos de las personas, igual que sus deberes en cuanto al país, a las personas migrantes en términos generales, y en especial al éxodo venezolano de los últimos quizá par de años. Ha sido importante las acciones que desde Cancillería, liderando, convocando a los cancilleres de la región para que exista pronunciamientos importantes, para que exista elementos de flexibilidad migratoria, para que la gente pueda tener su regularidad. Creo que me parece que son avances importantes. Sin duda alguna, ya en términos internacionales, las acciones que los países determinen tomar para investigaciones o acciones son obviamente responsabilidad de cada país. Pero me parece que acusar al Ecuador de tener acciones xenofóbicas como política de Estado es un absurdo, cuando al contrario, aquí se ha recibido la migración con mucho respeto. Obviamente, toda migración genera conflictos de movilidad, conflictos laborales, conflictos de todo tipo. Pero ante esos conflictos, las acciones responsables desde la Asamblea Nacional han sido eficientes y eficaces. Tal es así que se han tomado resoluciones en respecto al tema migratorio y tenemos una ley de movilidad que garantiza los derechos de los migrantes, de igual forma como los connacionales. Sin embargo, aquí no se trata de la migración como fenómeno, Andrea, se trata de un delincuente perseguido por la justicia y por la Interpol. Y ese delincuente, más allá de su nacionalidad, debió haber sido reprimido y evitar esa muerte. De eso se trata, y me parece que tratar de tergiversar y endilgarnos responsabilidades al Ecuador sobre ciertos actos absolutamente reprochables. Es decir, nadie está diciendo que es correcto lo que ciertos ciudadanos han hecho en contra de los venezolanos, por favor, de ninguna forma. Y del que tiene rabo de paja, que hay una razón específica por la que los venezolanos están saliendo del país. Por pues favor, valga esa no aclaración. salen de turismo. Exactamente. No salen de turismo, salen a buscar una mejor vida. Yo le digo, como le dije, Andrea, salí de frontera, varias veces he ido a la frontera norte en este año pasado. Créame, da dolor ver a las familias con sus 4 o 5 mochilas, con bebés pequeños, Andrea. Inicialmente yo le puedo dar el testimonio, había solo o jóvenes, hombres o mujeres que venían, gente adulta en edad de trabajo. Ahora no, ahora la migración son familias enteras, Andrea. Hijos, padres, familias de 6, 7 personas. Usted lo puede verificar tranquilamente en la frontera norte nuestra. Y eso sin duda alguna nos debe sensibilizar y hacer tomar acciones correctivas de cualquier insinuación de que la xenofobia es una solución para una crisis humanitaria. De ninguna forma. Vamos a una pausa, si les parece. Hay
muchas opiniones de nuestros televidentes que las quiero mencionar porque están enganchados con nuestro programa cuando hoy preguntamos si cree que las medidas migratorias adoptadas por el gobierno de Ecuador aumentan la xenofobia contra los venezolanos en el país. Isabela Sánchez, en nuestra cuenta en Twitter, hace 5 minutos dice: lo que busca Lenín Moreno es tapar con xenofobia el problema de feminicidios que afecta desde hace mucho tiempo a Ecuador. Él debe tener en cuenta que también hay muchos ecuatorianos viviendo en otros países. Camilo González: por un hecho de feminicidio, el gobierno ecuatoriano no puede tomar medidas apresuradas y que generen discriminación. Por culpa de una sola persona, no se puede condenar a todos los venezolanos. Lorena Castillo comenta: el gobierno ecuatoriano está en todo su derecho de extremar las medidas. Se debe tener un control sobre los venezolanos y todos los extranjeros que llegan al país, aunque muchos sean personas de bien. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. En entrevista con nuestra cadena aliada Teleamazonas de Ecuador, Mauricio Castro, tío de Diana Carolina, la mujer asesinada en Ibarra, pidió mantener la calma a la ciudadanía de esta región. El familiar rechazó los actos de xenofobia de los que fueron víctimas varios migrantes venezolanos. Que mantengamos la calma, que no generalicemos, no llevemos a la xenofobia. Somos una familia de paz. Nosotros no queremos que ocurra lo que ocurrió ayer en Ibarra. Quien agredió, quien quitó la vida a mi sobrina fue este individuo. No una madre con 2 niños en brazos que salió de su país para buscar una mejor vida para sus hijos. A Ibarra no le quiero ver manchada las manos de sangre de gente inocente, ¿sí? El culpable está en la cárcel ya, entonces él es el culpable, no la gente inocente. Y también el vicepresidente ecuatoriano se refirió a los actos de violencia contra los venezolanos en el norte del país. Afirmó que aunque no se debe generalizar, el gobierno sí debe diferenciar entre los migrantes que huyen de la crisis y quienes ingresan al país para delinquir. El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante. Todos nosotros tenemos una historia de un migrante en la familia, alguien que llegó hace generaciones o que partió para buscar oportunidades. Solo les pido actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros. Al mismo tiempo que hago este llamado, estoy consciente de que no podemos cerrar los ojos a la preocupación que existe en el país relacionada a la inseguridad y a la informalidad. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Egled, ¿ustedes se han sentido discriminados, maltratados en Ecuador? ¿O podemos decir que este es un episodio debido a lo sucedido? ¿O en general hay una, como la gente lo quiere poner, hay una xenofobia, una discriminación contra el venezolano en Ecuador? Mira, Andrea, lamentablemente en ese punto debo diferir con muchísimo respeto a la afirmación hace un momento de la señora María José Carrión. Nosotros hemos sido invitados en oportunidades a la Asamblea, incluso en el Pleno, a la mesa técnica, para discutir la ley de reforma del proyecto de movilidad humana. Aquí hemos alzado nuestra voz más de una vez para exigir que no se nos dé un trato especial, sino que se cumpla la ley tal como está escrita y no se ha cumplido. Yo diariamente recibo denuncias de diferentes aspectos, ¿okay? De mujeres nuestras venezolanas que han fallecido, que han sido violadas, ultrajadas y que se han quedado en silencio. También tenemos casos importantes, como una venezolana que estando en Manta fue asesinada. Sus familiares revisaron incluso su cuerpo y lograron encontrar estigmas de violación. Todavía estamos reclamando quiénes son los responsables de la muerte de una joven de 28 años en Manta y todavía no tenemos respuesta. Yo en lo particular, sí. ¿Okay? ¿Cómo? Claro, Egled, entiendo también la situación porque la viven en muchos países de América Latina, pero también ustedes están entendiendo la situación de los países que los están recibiendo, porque lo que dice el vicepresidente también pues tiene por supuesto su razón. Cada gobierno tiene que diferenciar quién viene de la crisis y quién viene a delinquir en el país. Perfecto.
Perfecto, Andrea. Mira, Andrea, nosotros hemos sido tan responsables en ese sentido que las veces que la Asamblea Nacional ha tenido la gentileza de invitarnos para discutir esta ley, como te la comento hace un momento, lo hacemos con muchísimo respeto. Nosotros somos respetuosos de las autoridades y entendemos perfectamente, y lo dijimos abiertamente, que ni el Ecuador ni ninguno de los países de Latinoamérica estaba preparado para el éxodo masivo de venezolanos. ¿Okay? Nosotros hemos creado estas redes de solidaridad, que fue las que nos pronunciamos el día de hoy en horas de la mañana, ¿okay? Tratando de ayudar en la medida de lo posible en los diferentes ámbitos, en abrigo a través del equipo Abrígame, en comida a través del mercado nutricional, ¿okay? En atención a venezolanos que están solos en los hospitales a través de familias sustitutas. Entonces, realmente estamos involucrados en el proceso. Nuestro llamado siempre ha sido a trabajemos en equipo. Vamos a hacerlo juntos. Nosotros estamos agradecidos con este país porque nos recibió. Entendemos que no estaban preparados para esto, pero lo que no vamos a permitir, y en esto hemos sido enfáticos, y se lo exigimos el día de hoy a la Embajada venezolana, donde fuimos a exigir, ¿ok? Respeto al derecho a la vida. Respeto y reconocimiento de los derechos humanos. En eso vamos a ser firmes y en eso no hay negociaciones. Coronel, pero en todo caso, pues sí podemos ir concluyendo que cada gobierno es libre de requerir, pedir los documentos que sean o en este caso, pues cerrar su frontera para preservar su seguridad, en el caso específico, porque también quienes lo hacen, pues también son tildados de xenófobos, de no estar permitiendo que los venezolanos logren salir de su país. Yo entiendo que es una encrucijada, pero cada país está libre de hacerlo. Cada país tiene la libertad constitucional y estatal de tomar las medidas que considere del caso, pero aquí estamos nosotros presenciando un proceso migratorio que nace en Venezuela por las condiciones dictatoriales que se están generando en Venezuela. Y mal aún que el canciller hable de situaciones de defensa de los derechos cuando los derechos de los ciudadanos venezolanos han sido vulnerados y violados permanentemente por ese gobierno fascista. La otra cosa es que el gobierno ecuatoriano le está exigiendo al gobierno venezolano que facilite los listados de, o las hojas de vida, si quieres llamarse de caso, sobre los ciudadanos venezolanos. Eso no lo han hecho. ¿Por qué no lo hace Venezuela? ¿Por qué no contribuye directamente con este proceso migratorio que estamos involucrados todos los países de la región? Porque no le interesa, también porque no tiene ningún tipo de interés. Cuando pasa esto, sí reaccionan con ese tipo de reacciones, cuando son ellos los que han violado los derechos humanos de sus conciudadanos. Pero ¿por qué no les interesa colaborar? Colombia también les pide una colaboración de que tomen presos a los líderes del ELN que están en su territorio y no lo hacen. Completamente de acuerdo. O sea, ahí hay un doble discurso tremendo y yo creo que lo importante es decirle a los venezolanos, a los hermanos venezolanos, que este pueblo, el pueblo ecuatoriano, igual que el pueblo colombiano y los pueblos latinoamericanos, los dan la mano, los reciben en su casa. Lamentablemente se presentan con todo proceso migratorio estos problemas, que son problemas puntuales, no son problemas colectivos y tampoco podemos tomar como referencia un hecho aislado para crear actos de xenofobia. Eso no está legalmente permitido, ni tampoco ninguna sociedad, y especialmente la sociedad ecuatoriana, no va a permitir que este tipo de hechos vayan a mancillar la honra de las personas y, peor aún, de este proceso migratorio, que estas personas están saliendo de Venezuela con el propósito de mejorar sus condiciones. Ahí no es que vienen delincuentes, señores, vienen familias enteras, familias con niños, con mujeres que necesitan el apoyo de los ecuatorianos, el apoyo de los colombianos y el apoyo de América Latina. Lamentablemente, hay que decirlo categóricamente, tenemos en Venezuela un gobierno fascista que lo único que está haciendo es aprovechando este proceso migratorio para tratar de mandar la mayor cantidad de venezolanos fuera de su tierra. Eso es lo negativo. América Latina tiene necesariamente que dar una mano a todos estos hermanos venezolanos. Tengo que hacer otra pausa. Hay más opiniones de nuestros televidentes. Lady Zapata dice que estas medidas son desproporcionadas.
Tenemos algunas antes, sí. Hace poco fueron detenidos 4 ecuatorianos en España por violar a una española y no por eso hay una persecución contra todos los ecuatorianos que viven allá. Sergio dice que las medidas del gobierno son para ofrecer mayor seguridad tanto para los ecuatorianos como los venezolanos que viven en Ecuador. No se puede permitir que lleguen personas violentas al país. Y Luis, ya leímos la de Lady, Luis Romero dice que el gobierno venezolano debe ayudar con el cruce de información en cuanto a los antecedentes penales para que de esta forma se controle quién entra a Ecuador, porque generalizar es alimentar la xenofobia. Vamos a otra pausa, la última, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia.